Bueno, venga, vamos a continuar con la jornada, la segunda parte de la mañana, que va a empezar con su exposición el doctor Víctor Aparicio, que lleva como título Salud mental, el ejercicio de la ciudadanía. Habrá, como antes, 3 intervenciones de media hora y luego tendremos un amplio debate. Así que continuaremos. Pues, doctor Aparicio. Vale, muchas gracias, Ángeles, y también a Valentín por la invitación a estar aquí y, lógicamente, a la Fundación. Como podéis ver, he tomado como eje de la presentación el tema de la ciudadanía, que yo creo que atraviesa todo el documento que hace Puras como relator de Naciones Unidas, y he puesto un poco esa otra palabra, que es el ejercicio, porque la ciudadanía, que casi siempre es algo nominal, el reconocimiento de la ciudadanía a las personas, las dificultades, y yo creo que Puras lo explica un poco, está más en cómo ejercer esa ciudadanía, no que la reconozcan, sino qué obstáculos hay para su ejercicio, ¿no? Tomo esta referencia del trabajo de Luis Moreno sobre la ciudadanía, ¿no? En el sentido de definirla, la ciudadanía, no para las personas que tienen problemas de salud mental, sino para cualquier ciudadano, en el sentido de que la ciudadanía representa ser sujeto activo en una comunidad y tener unos reconocimientos de derechos por parte de la propia comunidad, ¿no? Me gustó esta referencia, que también la he sacado del libro de Moreno, de los ciclos históricos de Marshall, sobre los 3 factores del desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Que no han sido al unísono, sino que han tenido un cierto recorrido, ¿no? La parte civil, los de reconocimientos de los derechos civiles, como el derecho a la propiedad o a la vida, que pertenecen más al siglo XVIII, las revoluciones francesa, americana, inglesa, etcétera. El XIX son derechos ya políticos, el derecho al voto, a la participación democrática en las instituciones, y el siglo donde hemos vivido, porque ya estamos en otro siglo. Nosotros, pues, ha sido más el reconocimiento del bienestar, ¿no? Y el derecho a la vida digna, ¿no? Me parece que explica bien, es pedagógico esta presentación que hace Marshall, ¿no? Es cierto que el recorrido ahora de las personas que han tenido o han sido definidas como con problemas de salud mental es un poco distinto no a todos los ciudadanos, pero también hay otros ciudadanos que se han encontrado a veces con problemas de poder ejercer la ciudadanía, pero tomando un poco las referencias del siglo XIX, diríamos incluso una referencia con una cierta característica de bondad, como es el tratamiento moral. Es cierto que esto no es un cierto reconocimiento de la ciudadanía, porque el tratamiento moral va desde una posición paternalista de decir usted es un sujeto pasivo al cual yo le voy a dar una serie de acciones o voy a ejercer sobre usted una serie de acciones, pero soy yo la persona o somos los profesionales. En realidad no son los profesionales, sino aquellos que cuidaban, los que iban a facilitar un poco la mejoría de esas personas, ¿no? Y el siglo XIX también tiene el otro aspecto, que ya es cuando aparece la disciplina de la psiquiatría, que es la regularización de todo aquello que tiene que ver con la involuntariedad, ¿no? Que hasta entonces no está regulado. A través de las legislaciones lo que se hace es darle esa normativización. Y tiene un poco que ver con lo que Foucault hablaba de cómo el poder político, a través de los intermediarios, que en este caso, en el caso del que estamos tratando aquí, somos los profesionales de la psiquiatría, fundamentalmente en una época los psiquiatras, después hay otros profesionales, que somos los que facilitamos esa normalización, ¿no? Esto simplemente es una referencia del tratamiento moral, porque es muy explicativa de Brinkman, en el sentido de cómo existe ese paternalismo y sobre todo ese trabajo de disciplinar a la gente a través de normas de tipo religioso, de cuidados en la naturaleza, etcétera, y sobre todo con esa concepción de que los problemas de salud mental venían de un ambiente morboso, ¿no? Que, bueno, no es tampoco algo descabellado que hay factores de lo que se han llamado después, en el siglo siguiente, los determinantes sociales sobre parte de los problemas de salud mental, ¿no? Es decir, que yo, por lo menos en lo que quiero presentar, lo presento con cierto optimismo, en el sentido de que las cosas van cambiando y pienso que en general hay cosas que van a mejor, pero claro, en cada situación y en cada momento histórico hay que valorar lo que uno puede transformar, ¿no? No referirse a los hechos exclusivamente históricos, ¿no? Y como reflejo un poco de esa filosofía del XIX, tomo esta referencia de que Sam Broe, el Premio Nobel de Literatura,
que ha escrito mucho sobre esto porque tiene un hijo con, vamos a decir, por utilizar un término que se ha utilizado toda la mañana, discapacitado, y él ha escrito mucho sobre esto. Diríamos que es un chico con unas características por el ambiente en el que ha vivido y un poco como Hopkins, que diríamos se desprende o se disuelve esa discapacidad porque es un hombre que ha compuesto composiciones de música que él ha tocado la Orquesta Sinfónica de Japón, ¿no? Entonces, bueno, tiene más de una, el padre. Pero bueno, sobre todo lo que refleja él es esto como ese tipo de situaciones previas, que son las instituciones psiquiátricas, lo que representaban en una sociedad cerrada respecto a este tipo de ciudadanos, ¿no? Y por eso, y vuelvo a Moreno, lo que explica es que la exclusión de esas instituciones es lógicamente la contraposición a la ciudadanía. O sea, decir que hay ciudadanía o reconocimiento de la ciudadanía, vamos a decir reconocimiento por ahora, dentro de la exclusión no es posible, es una gran contradicción, ¿no? Por eso no es una cuestión de que, y se ha discutido después ya en la parte práctica de reformar los servicios de salud mental de los países, si mantenemos esas instituciones, aunque las cambiemos, las hagamos más modernas, seguimos manteniendo esa exclusión social y, por lo tanto, ese alejamiento de lo que es la ciudadanía social, ¿no? Esto, las imágenes a veces reflejan mucho mejor gráficamente lo que significa una exclusión. Esta es una imagen del psiquiátrico de Oviedo en la época de los años aproximadamente entre 70 y 80, ¿no? Vosotros, varios de los que estáis aquí, lo conocíais. He tomado esta referencia que para mí no la tomo y la transmito como tal y digo, pues aquí los mitos persistentes de Goldstein, que Goldstein es profesor de la Universidad de Georgetown de Washington, que es una universidad que tiene mucho sobre el trabajo en derecho en salud mental. Él habla de estos tres mitos, pero yo lo he puesto aquí también como un elemento en el que discrepo de alguna cosa. Es decir, no es decir, bueno, ahí están los mitos y como si fuera una clase y cópienlo, ¿no? Él habla de tres, ¿no? Los dos primeros, si os fijáis, la incapacidad, o sea, cómo el peso de lo que él llama mito, utiliza ese término, o por lo menos así lo he visto yo traducido, porque ese ha sido un libro traducido al español. Igual no sé si en inglés utiliza también ese término. La incapacidad es cierto que ha pesado mucho sobre la historia, concretamente estamos hablando todo el rato de discapacidad, de incapacidad, de competencia, de no competencia, etcétera, ha pesado mucho. Yo creo que ha tenido mucho que ver el deseo de la psiquiatría, es decir, ha reforzado la psiquiatría el hablar sobre la incapacidad. Hay un discurso de Esquerdo aquí en Madrid en la década del 80 del siglo XIX sobre el caso del sacamantecas, el famoso caso del sacamantecas, en el que habla mucho sobre cómo esa nueva disciplina que era la psiquiatría era la que podía resolver algo cara en esa época la justicia, porque la psiquiatría podía decir quién era imputable o quién no era imputable. Esa era la capacidad que tenía esta disciplina, ¿no? Y es cierto que eso, bueno, sirvió a la psiquiatría para, vamos a utilizar el término, empoderarse. La psiquiatría, en el sentido de decir, somos capaces de hacer eso. Hemos visto a través del tiempo que también la psicología en el siglo XX se ha fortalecido mucho con sus capacidades también para matizar mucho el tema de la capacidad, ¿no? Entonces, por eso he puesto yo que es el efecto más del deseo de la psiquiatría e incluso de otras profesiones relacionadas con la salud mental, pero que ha tenido peso sobre después cómo se ha tratado a los ciudadanos con estos problemas. El otro es la peligrosidad, que tiene más un altavoz social, ¿no? Como los poderes públicos y sobre todo aquellos que trabajan sobre el orden social han colocado sobre los ciudadanos con problemas de salud mental y sobre todo sobre a veces no entender las diferencias, el tema de la peligrosidad, ¿no? Incluso en nuestro país hubo, digo como ya efecto práctico, una ley de maleantes y peligrosos y tal, en los que se colocaba lógicamente a distintas personas y entre ellas se colocaba también, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Que hoy en día, pues lógicamente, estaría en otro campo ajeno, lógicamente, a la peligrosidad o a la enfermedad. Espero que esté. Se me ha quitado aquí en la pantalla. Vosotros la tenéis ahí, estáis viéndolo, ¿no? Se ha ido la pantalla. Yo no la veo. Es que no la veo porque no darme la vuelta yo, que sería. ¿Me guardas estos minutos, Ángeles? Sí, sí. Gracias. Y luego te los devolvemos. Es que a veces se van aquí. Es que al no ver, pues... Ah, ya está. Vale. Bueno,
Y el último es los efectos de la desinstitucionalización, que es donde yo creo que aquí hay mucha más ambivalencia, porque Goldstein, que es norteamericano, los efectos de la desinstitucionalización yo le coloco aquí como una fake news, es decir, se habla mucho de la desinstitucionalización y aquí él habla como las personas que tras la exclusión pasan, diríamos, a un abandono, ¿no? Y por lo tanto no se resuelve su situación. Yo creo que eso no es así. La desinstitucionalización no es un fenómeno general en todo el mundo, es decir, no en todos los países ha sido igual, por lo tanto, generalizar que eso provoca al otro, a mí me parece que, bueno, en este caso yo discreparía de él, ¿no? Me parece que marca hay la transmisión de una falsa noticia que se ha mantenido mucho en la literatura psiquiátrica, donde hay, entre otras cosas, muchas falsas noticias. Quizá algún día podamos hablar de las fake news de la psiquiatría, ¿no? Entonces, romper estos espacios institucionales realmente sí que fue un salto ya revolucionario, porque la filosofía de este tema de romper los espacios institucionales, y que Franco Basaglia lo plantea ya en el 68, sobre todo en uno de sus textos, que es La institución negada, es que cuando habla de esto no habla porque esas instituciones sean mejores o peores de las que había o porque en algunas de ellas pues no se respetaran todos los derechos, sino porque realmente por sí mismas colocaban a los enfermos mentales en una situación de sin derechos y proscritos, ¿no? Y eso, y tomo aquí de otro italiano, evitaba lógicamente la capacidad de recuperación o de rehabilitación, porque si veis aquí los dos sentidos que tiene esto, la rehabilitación no era un tema, como se ha planteado en algún momento, un tema técnico de rehabilitadores, en ese caso psicosociales, que era, diríamos, una utopía plantear la rehabilitación dentro de las instituciones psiquiátricas y se veía, ¿no? Departamento de rehabilitación y decían, ¿y ustedes qué hacen aquí? Rehabilitar, ¿pero qué es eso de rehabilitar? O sea, ¿para qué y para dónde? Sin objetivos, ¿no? Explica aquí perfectamente Munisa que tiene esos dos sentidos. El jurídico, en el sentido de que lo que hago es restituir derechos, es decir, busco por lo menos normativizar el tema de la ciudadanía, y el otro, el tema de colocar al ciudadano en una situación de estimación y respeto, que es lo que tiene que ver con la dignidad. Así como la ciudadanía puede ser algo más nominal, reconocimiento de derechos, la dignidad está ya en la interacción social. Yo soy digno, pero soy digno nadie me da la dignidad en sí mismo, ¿no? Nadie me la reconoce, ¿no? Es en la interacción social, ¿no? Por eso he tomado de Woljosinska, de su libro Le climat de paix, esta referencia a la dignidad en el sentido de que se produce siempre en la interacción social. O sea, no hay aquello de ustedes son dignos y ya lo firmamos nosotros, los psiquiatras o el Estado o las organizaciones, ¿no? Por eso, curiosamente, el Día de la Salud Mental del 16 dijo esto de yo soy como tú, y me recordó, porque es lo de la historia, que en Asturias, con la reforma en el año 83-84, se hizo un cartel, que creo recordar que lo puedo tener por casa, que se titulaba Como tú. O sea, ya 32 años antes, en una reforma de España, se utilizó el término como tú, ¿no? En el sentido de decir, no hay diferencia, somos igual, somos ciudadanos, tenemos el mismo nivel de ciudadanía. Bueno, y está aquí el tema de Naciones Unidas, va a aparecer lógicamente referencias a Puras, pero también referencias a la Convención, ¿no? Porque Puras es un relator que habla sobre cuál es la situación, pero una referencia importante que hace es a la Convención, porque la Convención realmente sí que dio un salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con problemas relacionados con la salud mental, ¿no? La Convención del 2006, ¿no? Aquí pongo la referencia de la Convención. Como veis, España está en rojo, es decir, lo firmó la Convención, firmó el protocolo de la Convención, lo ratificó la Convención y ratificó el protocolo. Ese sería, los rojos son los que han hecho todos. Pero, por ejemplo, digo por poner un ejemplo, Estados Unidos, si fijáis, solo firmó la Convención, no ha firmado el protocolo, no lo han ratificado en aquel momento. Bueno, esto es histórico, ¿no? No digo que ahora no lo hayan hecho, ¿eh? Entonces, bueno, digo por un país grande, ¿no? Porque en ese caso, si veis, Estados Unidos está con el mismo color que Libia. Y aquí aparecen ya los obstáculos que plantea. Puras lo que plantea es que sí que existe la Convención, que sí que existe el reconocimiento, pero que hay unos obstáculos para el ejercicio, que es la clave aquí un poco, ¿no? Lo ha comentado antes Miquel también, están estos tres grandes aspectos, ¿no? El tema del modelo biomédico, del cual habéis hablado ya durante toda la mañana todos vosotros, el
Es cierto que, y ha salido creo que en la discusión, el modelo biomédico es reduccionista, pero lo que hoy vemos también, y que yo creo que puede ser un obstáculo, que también tiene que ver con el reconocimiento de la ciudadanía, es ese otro modelo también muy excluyente, que es el de la psicologización de muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Si os fijáis, bueno, Puras habla más de que el modelo biopsicosocial es mucho más integrador que estos modelos más reduccionistas, donde además aparecen ya otro intermediario, porque así como en el siglo XIX, curiosamente, el poder político deja de las manos este tema y tiene un intermediario, o unos intermediarios que son los psiquiatras, en el siglo XX se amplía, la psicología se aleja de la filosofía y cuando se introduce en el terreno práctico es un aliado también con la psiquiatría respecto al ejercicio un poco de ese orden social, pero a mediados ya del siglo XX, con la aparición de la comercialización de los psicofármacos, la industria farmacéutica toma también aquí un interés y, lógicamente, también vuelve a utilizar, en este caso, como intermediarios a los psiquiatras, ¿no? Es cierto que yo creo, y en eso digo porque le escuché a Miquel hoy hablar de las asociaciones de familiares, no de usuarios, las asociaciones de familiares hoy también se están convirtiendo en intermediarios de la industria farmacéutica, en base a otro tema que es la adherencia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos fármacos que lo que hacen es adherir mucho más a los ciudadanos, incluso ya se amplían los plazos, ¿no? Inyecciones que permiten durante tiempos muy largos y, por lo tanto, cara a las familias es como una cierta garantía de seguridad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ves cómo se ve un poco como no son nada críticas las asociaciones de familiares con el tema de los derechos. Curiosamente, bueno, aunque sé que sale después, pero igual, bueno, ya lo digo ahora, Benedetto Saraceno, el exdirector de salud mental de la OMS, que ha publicado un libro el año pasado en español sobre el tema de la salud mental en Herder, dice en uno de ellos que es curioso cómo las asociaciones profesionales de psiquiatras se preocupan mucho del estigma, pero nunca de los derechos. El estigma es importante, dice en general, ¿no? El estigma es muy importante y está muy relacionado con la industria farmacéutica, ¿no? Es decir, cuanto hagamos más esa normalización de los usuarios, usted es una persona muy normal, sí, además utiliza una serie de cosas que le van a normativizar, ¿no? Y en ese caso, las asociaciones de familiares, no de usuarios, también el estigma es como su gran objetivo, ¿no? Disminuir el estigma, que no digo que no haya que disminuir el estigma, pero el tema de los derechos humanos no tanto, ¿no? Las asimetrías de poder, que es lo que hoy en primera persona está planteando. Porque lo que hablábamos antes, hablaba en la discusión, la enfermedad, bueno, pues ¿qué es la enfermedad, no? Es decir, después del tiempo que llevamos nosotros trabajando en este campo, lo de la enfermedad, pues es un constructo muy social, ¿no? En el sentido de que vemos muchas personas, bueno, tú lo comentabas, Hodgkin, desde el punto de vista igual, visto solo con una visión exclusiva científica, pues tiene algo que es diferente a otras personas, pero desde el punto de vista social, Hodgkin, nadie diría, profesor de la Universidad de Cambridge, etcétera, nadie diría que es alguien con una enfermedad en el sentido más social de la palabra, ¿no? Hodgkin viviendo en Burkina Faso, pues igual sería una situación muy diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Guinea-Conakry con la OMS por el tema del ébola, que cuando pasábamos por la calle teníamos unas personas que nos pedían dinero, dos tipos de personas que nos pedían dinero a la gente, me refiero, ¿no? Que eran los ciegos, que en España hoy ser ciego, pues nadie se plantea, oye, ¿es ciego? Pues es ciego, no sé, maravilloso, ¿no? La gente vive, tiene una diferencia, pero después monta todo su sistema para que esa diferencia le repercuta menos en su vida y hacen una vida, allá eran mendigos, y los otros los albinos. O sea, ver albinos pidiendo como, ¿no? Mi problema es tan diferente que tengo que mendigar, ¿no? Las asimetrías de poder, los de primera persona dicen, es decir, les oyes a las asociaciones de usuarios decir esta desconfianza que tienen. ¿Cómo que es esto que usted es el que me va a decir a mí todo lo que yo tengo que hacer? ¿No? Es decir, colocarme, aunque me lo diga todo muy bien, aunque me lo diga perfectamente eso. Recuerdo yo en la clínica, no sé si me da tiempo, pero bueno, un paciente en una ocasión llegó, una persona con un cuadro, diríamos, no importante, no muy importante desde el punto de vista de lo que llamarían los psiquiatras,
con una depresión leve, en la que decía, mire, yo tengo este problema, tengo una empresa, somos 2 socios, hemos roto, va muy mal la cosa, yo estoy durmiendo mal, me encuentro con muy pocas ganas de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y me iba contando un tema que, bueno, lo explicaba también la persona, pues que uno dice, bueno, pues, ¿sabe usted qué está? Sí, yo ya sé lo que me está pasando, sé que estoy deprimido. Y yo le pregunté, ¿y usted qué quiere que haga yo por usted? Y me dice, pues mire, yo la verdad no hubiera venido nunca a usted. Pero el médico de atención primaria, cuando fui a contarle esto, yo quería que me diera algo para dormir, porque si yo hubiera dormido, o siento así, que si duermo, voy a tener la capacidad un poco de descansar y poder estructurar un poco, es decir, de funcionar mis mecanismos de defensa y estructurar un poco y enfrentarme a ese problema que tengo con mi socio, que realmente me está creando esta situación, pero el médico de cabecera me mandó a usted. Le mandó perfectamente, no le pregunto qué necesita usted, le mandó, ¿no? Bueno, ya. Por decir de alguna manera, esta es la simetría de poder en ese sentido, ¿no? Y la tercera es el luego sesgado de los datos, ¿no? Como la psiquiatría académica, y lo vemos mucho con el tema de los psicofármacos. Yo publiqué hace poco en Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria un tema sobre la seducción de los psicofármacos, ¿no? Donde comento cómo, curiosamente, hay un fármaco, el mismo antipsicótico, con 2 presentaciones diferentes, tiene 2 valores diferentes, que es la risperidona oral, la risperidona inyectable. Y calculé que para Asturias, si los 3.000 esquizofrénicos de Asturias tomaran risperidona en oral, y en lo otro representaba 400 plazas de profesionales de enfermería en los servicios de salud mental, el costo. O sea, el mismo fármaco, en una presentación en otro, en un lugar en la balanza sería fármaco más 400 profesionales, es una hipótesis, lógicamente, ¿no? Y en la otra, solo fármaco, ¿no? O sea, la psiquiatría académica, lógicamente, no hubiera colocado nunca a los profesionales de enfermería, lo que hubiera dicho si el oral o el de POT es un poco mejor, ¿no? Si es más, la adherencia es mayor, etcétera. Hubiera sido un discurso diferente, ¿no? Esto es lo que he dicho de Feneto Saraceno sobre las asociaciones profesionales. Y entonces ahora paso un poco a los temas sensibles, ¿no? Es decir, lo que plantea un poco Puras, porque Puras, y después lo voy a comentar, comenta que se ha retirado un texto de la OMS, que es el Manual de Recursos de Salud Mental de la OMS, que lo voy a presentar ahí un momento, que era un texto muy bueno, porque en un momento hablaba de las excepciones, es decir, pues cuando hablaban de las coerciones, de la voluntariedad, etc., decía que podía haber en las leyes de salud mental de los países excepciones para tratar esos temas, pero curiosamente las excepciones se han convertido en más allá que excepciones, es decir, se ha abusado y en nuestra realidad en España es así. Es decir, nosotros sí que tenemos regulados el internamiento involuntario, pero curiosamente, bueno, voy a pasar un poco rápido porque no, es algo que conocéis, aquí simplemente es cómo se funciona, pero curiosamente el Tribunal Constitucional planteó un poco este tema, es decir, ¿para qué es esto? No es para internar a la gente que no quiere ser internada, como se utiliza con cierta frecuencia, es decir, tiene un problema de salud mental y lo tiene grave, no quiere internarse, para eso estamos nosotros, tenemos la ley. No es para eso, es para ciertas circunstancias, cuando ese problema realmente tiene una cierta amplitud que legitima el internamiento. Con lo cual, en España, el internamiento involuntario es bastante amplio y, lógicamente, ya eso, diríamos, dificulta un poco lo que se llama la ciudadanía social y se abusa, pero es que además está muy mediatizado por el tema de que el ciudadano tiene muy pocos elementos para la defensa. Yo les he oído a los forenses, como sabéis, lo ingresa un psiquiatra, normalmente el procedimiento normal con la autorización judicial, el forense lo ve y el juez también lo ve, pero los forenses te dicen, yo nunca voy a decir nada en contra de un psiquiatra, no soy psiquiatra, ¿cómo voy a contradecirle? Y el juez siempre te dice lo que digáis, ¿eh? Con lo cual, todo el aparato jurídico asistencial, si quiere hacer un internamiento involuntario, el ciudadano se encuentra muy indefenso, aun cuando tiene todavía capacidad de defensa que en muchos sitios ni se le explica. Por lo tanto, ahí hay una zona de sombra en el ejercicio. Está, diríamos, aparentemente bien protocolizado, pero en el ejercicio ya no está tan bien. Tratamiento involuntario ambulatorio, porque simplemente lo ponía ahí, no está regulado, pero curiosamente se está haciendo. Es decir, no está regulado, hay sus contradicciones, pero se está ejerciendo. La coerción sí que es un tema mucho más delicado, porque la coerción significa eso, ¿no? La utilización de la fuerza, el poder, de restringir, de excluir, etcétera, ¿no? El manifiesto de Cartagena, que ya lo ha hablado Miquel, lo explica perfectamente y cómo la coerción no es un tratamiento, como el tratamiento ambulatorio involuntario no es un tratamiento, aunque se llame tratamiento, o sea, la coerción, la involuntariedad no son tratamientos, son restricciones.
Que pudiera en algún momento, en una situación especial, vamos a decir que igual en la realidad pudiera ocurrir, pero tal como se ejerce son actividades mucho más regulares de las que pensamos. La coerción se produce en unos escenarios, y hay escenarios en concreto que son las unidades de hospitalización de los hospitales generales, donde se produce con bastante frecuencia. Entonces, ya la Convención en el artículo 15 y 16 hablaban de este tema, ¿no? De que este tipo de medidas había que buscar métodos alternativos, ¿no? Y aquí sí que quiero plantear un tema. ¿Me tengo tiempo todavía? Sí. Aquí quiero plantear un tema que he utilizado un tema neurológico que es como la diacrisis, que sabéis, ¿no? Ese tema neurológico de que tú tienes la lesión en un lugar del cerebro, pero el efecto se produce en otro, ¿no? Por ejemplo, eso se ha habido a veces con temas del lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal no está dañado, pero hay una lesión y por interconexiones tú tienes síntomas del lóbulo frontal, pero la lesión está en otra zona cerebral, ¿no? Lo utilizo esto porque donde más se producen, hablando ya de los servicios asistenciales, me refiero, los problemas de aislamiento, contención, son en el escenario de las unidades de hospitalización psiquiátricas. Pero aquí lo pone, ¿no? Es decir, lo que tenemos que buscar no es solo decir que se prohíben o no, sino modelos alternativos para que eso no ocurra, porque cuando eso ocurre no es porque, vamos a decir, la maldad de los profesionales que hay en todas las unidades de hospitalización, sino que a veces escasez de personal, costumbres, culturas, también, lógicamente, a veces hay propuestas de castigo, pero los métodos alternativos tienen que ser eficaces. Por ejemplo, en una red de salud mental a veces, como yo lo he visto, de las unidades de hospitalización se puede pasar a comunidades terapéuticas que son abiertas, etcétera, con lo cual es un método alternativo para que la persona no esté tanto tiempo recluida ni se aproveche en esas circunstancias. Pero ¿qué ocurre? Yo lo he visto, después de estar 6 años trabajando en América con la Organización Mundial de Salud, cuando vuelvo a España, ya me quedan pocos años de trabajo, pues a veces ves cosas, después de estar mucho tiempo fuera, que te fijas más, ¿no? Y una de las cosas que veo yo en una área de hospitalización es que hay 2 personas que llevan como 1 año hospitalizadas, cosa un poco absurda, y que además las 2 personas, todo el mundo dice que tienen una conducta, no que no tengan problemas, sino que tienen una conducta dentro de lo que cabe, bueno, vamos a decir, estabilizada, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hacen aquí? Pues y empiezan a plantear problemas. La familia, no sé qué, vale, ¿por qué no pasan a un método alternativo, una comunidad terapéutica? No pasaron. Y una volvió a las 24 horas porque se le ocurrió fumarse un pitillo de marihuana en la comunidad terapéutica. Alteró la norma, internada involuntariamente. Y la otra persona porque debió decir un día, ¡wow, wow, wow! Internada involuntariamente. Y eso es lo que llamo yo diacrisis. Servicios limpios donde los criterios de inclusión son muy estrictos y al final solo entran las personas casi que cumplen con todo y los trasladan a servicios donde los criterios de inclusión, como las unidades hospitalarias, son muy abiertos. Ingresa todo el mundo, diríamos. No hay ningún problema. Puede ser alto, bajo, gritando, no gritando, entra todo el mundo. Pero ¿quién produce el efecto del internamiento involuntario? El servicio limpio. Es el que hace la diacrisis. El servicio que lo recibe se encuentra con que tiene allá una persona que no la puede sacar a la comunidad porque el servicio que hay en la comunidad alternativo dice que no, porque no altera las normas. Es lo que llamo yo un poco servicio diacrítico, ¿no? Y que, por lo tanto, es una cierta perversión del sistema. Este es el manual que os decía que ha sido ya excluido. Otros temas que ya se estaban tratando, el CERMI planteó el derecho al voto y las salas libres de medicación, el famoso modelo como una alternativa de modelo menos restrictivo, el de los pasos del step care. Y ahora voy a poner de lo nominal a lo real. Sobre la tortura yo quiero plantear, es uno de los 2 temas que cuando vine a América me llamó atención. Vi que en Asturias la terapia electroconvulsiva había tenido un poco iba al alza. Y me llamó la atención también el ayornamiento que había sobre el tema porque los residentes incluso se iban a San Sebastián a formarse en una unidad que hay en San Sebastián y todo esto con un afán de aumentar sus conocimientos. Bueno, muy bien, todo eso muy bien. Y además, la mayoría de psiquiatras, la mayoría de psiquiatras estaban, bueno, pues, por lo menos los veía, una parte de ellos, por lo menos, algunos no lo hacían, pero otros estaban como interesados en que esto se siguiera haciendo, ¿no? Lo que me llamó la atención era que este es el texto, un documento del Ministerio de Salud que se hizo en el año 2004, que lo hizo además un valenciano, Belinchón, sobre la terapia electroconvulsiva y como veis, bueno, pues en España se hace todo bien. Está protocolizado, normativizado, bueno, por tanto, bueno, es una terapia legal, hay que reconocer lo que es legal. Que yo sepa,
es ilegal solo en una provincia de Argentina, en Río Negro, que sepa, igual hay algún sitio más. Pero bueno, cuando yo pregunto en Asturias, porque además me tocó cuando llegué, era responsable de un servicio, ¿cómo se hacía? Pues hacía todo muy bien, pero después me di cuenta de lo siguiente. Tema 1, que no había una guía de indicación, por lo tanto se le podía dar a todo el mundo. Es decir, si yo le prescribía a un depresivo, a un maníaco, a una persona con catatonía, a una persona con no sé qué, nadie me iba a decir nada. No había guía, porque en España no había guía, por lo menos en el 2013. Segunda cosa, que el consentimiento informado se hacía, perfecto, pero me enteré que se hacía en la puerta del quirófano y lo pasaba el anestesista, cosa totalmente prohibida. El consentimiento informado tiene que ser en un espacio neutral, etcétera, y mucho antes de entrar, ¿no? A cualquiera de nosotros te lo ponen en el quirófano, o te van a operar de algo, firmas, pues firmas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Estás entrando allá. Entonces yo planteé en el servicio que estaba que teníamos que tener una guía. Planteé a los servicios de salud mental de Asturias que teníamos que tener una guía y dijeron que sí, que eligiéramos que cada uno eligiéramos cada servicio y eligiéramos la que queríamos, cosa absurda, porque uno puede, si quiere elegir cualquiera, puede elegir, supongamos que hubiera una en un país muy amplia, porque el problema de las guías es los límites que tienen. Entonces yo planteé la guía inglesa del NICE, del sistema de calidad inglés, que si os fijáis es muy restrictiva, solo lo plantea para 3 problemas, solo lo plantea para 3 problemas. Y no lo plantea, por ejemplo, como de mantenimiento, eso que cada X tiempo voy a dar de mantenimiento. Bueno, bien. En Asturias, sin guía clínica, pero hay un residente, extranjero además, no español, que hace un estudio y se da cuenta que más del 50% de los pocos casos, no se dan muchos, es de esquizofrenia. En Inglaterra no te darían por esquizofrenia hoy en día terapia electroconvulsiva y en España sí. ¿Y eso qué es? ¿Medicina basada en la evidencia? Porque ese es el tema. ¿Estamos hablando de medicina basada en la evidencia o no? Ese es uno de los temas, ¿no? Consentimiento informado, como os lo he explicado, ¿no? Es decir, en ese campo de la terapia electroconvulsiva, cuando te penetras, se estaban violando derechos, se estaban haciendo cosas contra la evidencia científica, ¿no? En ese campo. Eso tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces ya la OMS, yo voy a terminar con esto, Ángeles, digo, la OMS y Puras habla del Quality Rights. Puras hace el informe, se basa un poco en la convención como la norma y el departamento de Michel Funk de Ginebra de la OMS han construido este instrumento que es cómo evaluamos los servicios, pero con el criterio de derechos humanos y con la participación de los usuarios. Es la manera, no como se ha hecho hasta ahora. La evaluación de los servicios se ha hecho, como siempre, con profesionales, es decir, los psiquiatras, los psicólogos, son los que hacen la evaluación de sus propios servicios, ¿no? Aquí no es que no participen los profesionales, pero participan los usuarios, los familiares y elementos que tengan que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en unos sitios o lo que fuera, con personas. O sea, es un cambio y además se hace en el escenario. No es administrativo, no es envíeme usted un informe, sino nosotros somos una comisión que vamos a ver el escenario. Bueno, este es el instrumento y yo lo termino. Termino con esto de Lewis Carroll. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Y esto, Antonio Espino va a estar contento porque esto está sacado del Sanatorio Psiquiátrico de Oña, que hoy no existe como sanatorio psiquiátrico y que él trabajó allá, además, en aquel tiempo, en Burgos. Es una serie de pintores sobre el sanatorio, sé que está totalmente abandonado como sanatorio psiquiátrico, recompusieron y pusieron este tipo de... Esta es una de las cosas que pusieron. Bueno, pues nada más que eso. Muchas gracias, Víctor.